Ya le comentaba desde el inicio del programa que ayer se llevó a cabo una nueva marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que terminó en una breve trifulca y el retiro del plantón morenista instalado hace un mes frente al edificio principal del máximo tribunal del país en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos con nuestro compañero David Vicenteño, quien ahí estuvo y nos tiene la crónica de lo sucedido. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días al auditorio de Imagen Informativa. Y sí, como lo comentas, pues esta marcha que hace mucho, Pascal, yo no cubría una marcha con tanta intensidad por parte de la gente, pero al final cuando se encuentran estos bandos contrarios, pues se nota todavía más. Algo que hay que destacar, Pascal, es la prudencia que ocupó principalmente en la gente simpatizantes de Morena en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que al verse reducidos en número, en capacidad, pues se repliegan, evitan cualquier tipo de confronto, se repliegan hacia la escalinata de la Corte, en donde tuvo que también intervenir elementos de estos de contención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya no son granaderos, y se colocan entre ambos grupos. Pues se aventaron algunas botellas de agua, una señora por ahí, yo vi cómo le aventó al grupo una naranja y le pegó en el casco a un policía. No pasó a más de eso. Sí, esta gente a favor de la Corte que participó ahí en la marcha, pues llegó, y lo primero fue que las mantas que estaban ahí sobre unas jardineras o esta casa de campaña, estas mantas, estas lonas que tenían habilitadas como casa de campaña, la gente que se estaba quedando, o la poca gente que se quedaba a pernoctar ahí, pues fue lo primero con lo que arrasaron, ¿no? Ahí fue donde se dan algunos jaloneos, una trifulca, y cuando ya se ven, te digo, superados en capacidad, pues un grupo de policías escolta a estos manifestantes, entre ellos esta señora Julia Klung, que conocida porque esta vestimenta que luego llegaba con togas cubiertas con billetes o unas armas ahí, armas de plástico, simulando que quería ahí ingresar con violencia a la corte. Bueno, pues hasta ella los retiraron, los subieron a un camión y se los llevaron por su seguridad, los retiraron del lugar. Y entonces es cuando la gente empieza a pedir que se quiten las mantas, todo lo que estaba ahí tapizando la fachada de la Suprema Corte. Se Sí. hace una negociación de algunos minutos y es cuando una mujer, autorizan que una mujer entre y empiece a retirar todo esto. La güera le empezaron a gritar y ella, apoyada con un par de varas de diferentes tamaños, empieza a quitar todo esto. Se llama Alejandra Maldonado, es vecina de Iztacalco, y nos comentó esto una vez que ya entre aplausos y muchas porras terminó su labor, Pascal. Escuchemos. Estoy feliz de que la nombren porque amo a la Suprema Corte. No trabajo en la Corte, pero la amo porque es una institución que ayuda a mucha gente. Soy mujer y vamos a defender a la ministra Norma Piña. Y entonces, Pascal, así es como concluye esta parte de la marcha. Una marcha que empezó también con algunos contratiempos, ahí por ahí de las 10:30 de la mañana, como lo convocó este grupo de Chalecos México, en la explanada del Monumento a la Revolución, un monumento que de pronto pues también se vio cubierto por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que organizaron para este domingo, así los llamaron en esta semana, a que participaran en un festival de una rodada ciclista y diferentes actividades con motivo del Día del Niño, les dijeron a los elementos. Bueno, pues ahí estaban las familias de policías en bicicleta, en diferentes actividades, y ahí también con un grupo de música de banda de la policía, y ahí se empezaron a congregar los simpatizantes de estos grupos a favor de la Corte, con dificultades y todo, pero empezaron a marchar sobre Avenida de la República, posteriormente sobre Avenida Juárez, para entrar por Madero hacia el Zócalo. En todo el trayecto, Pascal, la persona que más llamó la atención de todos fue José Ángel Gurría, el ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ex canciller, ex secretario de Hacienda y también ahora aspirante a la presidencia de la República. Era el que se iba colocando siempre al frente de este grupo, y una vez ya afuera del Zócalo, como era el plan original que iban a llegar al Zócalo frente a Palacio Nacional y no llegar a la Corte, ahí nos comentó esto el señor José Ángel Gurría.
Yo vine con profunda convicción a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este momento está siendo amenazada por el jefe del Ejecutivo. Eso es indebido y lo que debemos hacer es dejar una muy clara manifestación de apoyo a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su presidenta Norma Piña. Pascal, diferentes cifras fueron las que se dieron, 2,000, 10,000, hubo gente que dijo que eran 50,000 personas, sí era un grupo interesante, sí participó algo de gente, y así, sin más, no llegó el agua, la sangre al río, como se dice, y sin ningún incidente mayor, con un saldo blanco concluyó esta manifestación, pese a lo ocurrido frente a la Suprema Corte, Pascal. Muy bien, David, gracias por la crónica, un abrazo. Estamos pendientes, buen día. Bueno, hay nada más decir que creyente como soy en la libertad de expresión y de manifestación, pues, ¿qué pasaría si se pusiera un plantón igual al que está en la Corte, en la puerta principal de Palacio Nacional, con insultos al Ejecutivo? ¿Usted cree que duraría 5 minutos, 3 minutos? Y en cambio, pues, ¿cuánto tiempo llevaba este plantón idéntico a las puertas de la Suprema Corte?